El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto que aborreces, las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Pero tengo contra ti solo una cosa. 10 cosas, dice Jesucristo, que ha observado en la iglesia de Éfeso. Dice, hay 10 cosas que te felicito. ¿Lo haces bien? Te felicito como lo haces. Te admiro por el arduo trabajo y por todo lo que haces. Pero hay una cosa, y es la cosa más importante, que has dejado la relación conmigo. El libro de Apocalipsis es el último libro que encontramos en la Biblia. Bueno, yo diría que el último libro de la Biblia es tu vida. Pero la última escritura, inspirada por Dios, el Espíritu Santo, la encontramos aquí en el libro de Apocalipsis. Es el último de los 66 libros. El libro de Apocalipsis, según el texto que tú cojas básico en griego, hay diferentes textos básicos: el texto recepto, el Nestle Aland, como le llaman, luego es el Codex Vaticanicus, que no llega hasta el Apocalipsis, sino solo hasta Hebreos 7, el Codex Alexandrinos, el Codex Betsae, y hay otros muchos más Codex Sinaiticus. Pero la base del texto griego del libro de Apocalipsis contiene aproximadamente 404 versículos. Es interesante que de estos 404 versículos, 274 son directamente citas del Antiguo Testamento. El libro de Daniel, el libro de Malaquías, Zacarías, Ageo, Ezequiel, el libro de Jeremías, todos proféticos, pero el libro que va más mano en mano
con el libro de Apocalipsis, probablemente es el libro del profeta Daniel. Es interesante que el profeta Daniel no es tan aceptado como profeta entre los judíos ortodoxos hoy en día. La razón es porque Daniel, el libro de Daniel, contiene el pasaje más largo en arameo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, los primeros 39 libros de la Biblia, le llamamos nosotros el Antiguo Testamento. Esos 39 libros del Antiguo Testamento, el 98% está escrito en hebreo, el 2% está escrito en arameo. Y justo ese pasaje de Daniel 2, versículo 4 hasta Daniel 7, versículo 28, está escrito en arameo. Por eso hoy en día muchos de los judíos ortodoxos no aceptan a Daniel como profeta porque no profetizó, no escribió sus mensajes solamente en hebreo. Pero Jesucristo sí dijo que Daniel era un profeta. Daniel es en el Antiguo Testamento y también para el Nuevo Testamento el que más revelación tuvo del reino de los cielos. Ese reino que fue prometido en Daniel 2:44, ese reino que fue entregado al Hijo del Hombre en Daniel 7, 13, 14, ese reino que fue entregado a los santos del Altísimo en Daniel 7, 18, ese reino que tuvo guerra contra los poderes diabólicos, Daniel 7, 21, 22, ese reino que destruyó el poder de Satanás, Daniel 7, 26, y luego termina con este versículo en versículo 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todo dominio le tiene que servir y obedecer. Nosotros cristianos hemos recibido el reino de los cielos. El reino de los cielos es nuestra herencia, nos pertenece. El reino de Dios está presente. Un día a Jesucristo le preguntaron: Señor, ¿cuándo viene el reino? Y Jesucristo dijo: el reino ya está presente. En Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, dijo: el reino ya está entre vosotros. ¿Por qué el reino estaba entre nosotros? Primero, porque el rey estaba presente. Jesucristo es el rey. Él no fue nombrado rey. Él nació ya como rey. Reyes no se nombran, reyes nacen. Jesucristo nació como rey. Los magos que vinieron de lejos, no sabemos si eran 3 o 4 o 5, pero por los 3 regalos, y también porque antiguamente se pensaba que solo había 3 continentes, pensaban que eran 3 reyes, vinieron y buscaron al rey de los judíos. Ellos no buscaron al profeta de los judíos. Ellos no buscaron al sacerdote de los judíos. Ellos buscaron al rey de los judíos. Con el nacimiento de Jesucristo vino el reino de los cielos. Ese reino preexistente, como dice Jesucristo en Mateo capítulo 25, 34, el reino preexistente. El reino de Dios fue, vamos a decir, construido, fue levantado antes de la fundación de la tierra. El reino es preexistente en su creación. Es presente por la persona del Espíritu Santo, pero también es venidero al fin de los tiempos. Es interesante que lo único que Jesucristo nos llamó a buscar era el reino de los cielos.
Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y la justicia del reino, que es por fe y por gracia, y todo lo otro os será añadido. Cuando una persona busca el reino, lo primero con lo cual una persona se encuentra es el trono. El reino tiene un trono. Según Hebreos 4, versículo 16, es el trono de la gracia. El reino de Dios es el reino que domina por la gracia. Es el poder de la gracia de Jesucristo. Es la gracia. Es la gracia de Jesucristo. La gracia de Dios. O como dice en Salmo, lo podemos leer en Salmo 33, versículo 5, dice el Señor que toda la tierra está llena de su gracia. En hebreo dice, Adonai eretz maleh chesed. Adonai eretz maleh chesed. Más o menos como pronuncias la C. Señor, de tu gracia está llena la tierra. Adonai eretz maleh chesed. Toda la tierra está llena de la gracia. La gracia de Jesucristo está aquí. Salmo 33, versículo 5. Toda la tierra está llena de la gracia. Salmo 119, versículo 64. De tu gracia, oh Señor, está llena la tierra. Salmo 108, versículo 4. La gracia es más alta, más grande, dice, que los cielos. La gracia de Jesucristo. El trono de la gracia. El trono del reino. El Espíritu Santo. Todo está vinculado. Todo está vinculado. Y el centro de todo es Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo. Él vive para siempre. Y en el último libro, el libro de Apocalipsis, es interesante que Dios el Padre ni una vez habla. Dios el Padre en el libro de Apocalipsis no habla. El que habla es Jesucristo, es el Espíritu Santo, los ángeles, la iglesia. Pero el Padre no, solo Jesucristo. Y el libro del Apocalipsis no es el Apocalipsis de Juan. No. Es el Apocalipsis de Jesucristo, como dice en el primer versículo. Revelación de Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo te puede revelar el futuro? Porque Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Mesías, es la única persona con el Padre, con el Espíritu Santo, que no está limitado, no está encerrado al tiempo. Me explico. Todo lo que es creado está limitado. Todo lo que es creado está limitado al espacio y al tiempo. Albert Einstein también diría a la gravitación. Vamos a decir también a la gravitación. Pero principalmente toda la creación está limitada al espacio, que es controlada por la gravitación, y el tiempo. El tiempo y el espacio, de ahí nadie puede salir. Todo lo que es creado, el micro, el macrocosmos, las células, los planetas, incluso los agujeros negros. El otro día le dije a mi esposa que se había visto mis calcetines con los agujeros negros. Y ella me dijo, ¿qué agujeros negros? Digo, son esos que se tragan todo y no sale nada más. Y toda la creación está limitado a toda gravitación, al tiempo, al espacio. Sea Satanás, los ángeles, los demonios, todo el tiempo, todo el micro y el macrocosmos, todo está concentrado y está todo limitado al tiempo y espacio. Solo hay una persona
que puede moverse en el ayer, en el hoy y en el mañana. Para una persona, hay una persona para la cual no existe el mañana. Hay una persona que conoce el hoy continuo o el ayer continuo. A esa palabra se llama eternidad. Tú y yo conocemos el ayer, el hoy y el mañana. Pero Jesucristo, Dios el Padre, Adonai Elohim, Jehová, Yahvé, el Dios eterno, y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, no conoce lo que es el ayer, el hoy y el mañana. Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven en un tiempo que se llama eón en griego, o eonos, que se llama eternidad. La eternidad no es el tiempo largo, es el tiempo que no conoce el principio ni el fin. En este momento, en la eternidad, tienes que imaginártelo, todo sucede a la misma vez. Cuando tú y yo tengo una Biblia en casa, yo colecciono Biblias. Una de esas Biblias tiene, lo he medido, cuando se abre tiene 8 metros de longitud. 8 metros. Es un ejemplar, hay muy pocos ejemplares, y esa Biblia, cuando la abres, es la Biblia del Génesis al Apocalipsis, todo el texto escrito muy pequeñito, pero también acompañado por los tiempos, donde ves el tiempo del principio, ves los reinos de Egipto, ves las edades de piedra y ves incluso esas cuevas de Altamira. Lo puedes ver todo. Ves a Nabucodonosor, ves al Imperio Romano, ves a Alejandro Magno, Imperio Romano. Puedes ver incluso el imperio de Genghis Khan, Kublai Khan. Puedes ver a todos los imperios, y por arriba ponen una franja el Mahut, Elohim Mahut, o Mahot, como lo pronuncies, el reino de Dios, que es eterno. Todos los otros reinos tenían un principio y tenían un final. Pero hay un reino que nunca pasará, que es el reino eterno. Cuando tú y yo miramos esa Biblia, 8 metros de longitud, tú y yo podemos ver todos los tiempos. Y podemos ver, esa Biblia termina con el aterrizaje de Neil Armstrong en el 69 en la Luna. En ese año fue hecha la Biblia. Y es el año donde Neil Armstrong, con el programa Apolo, con la Saturno V, subió a la Luna. Ahí termina esa Biblia que en ese año fue hecha. Ok. Pero ahora a lo que voy es eso. Tú y yo miramos de la izquierda a la derecha y vemos todos los tiempos. ¿Sabes qué es la eternidad? Si le damos la vuelta a la Biblia y no la miramos lineal, tampoco 3-dimensional, sino 100 millones dimensional, porque todos los tiempos suceden a la misma vez. Así tienes que imaginarte el Apocalipsis. El Apocalipsis no es el libro que te dice solo lo que vendrá, sino lo que en el mundo espiritual ya se podía ver. Porque en el mundo espiritual todo sucede a la misma vez. Y Jesucristo, antes de tratar con el mundo, antes de tratar con Satanás, antes de tratar con los poderes diabólicos, antes de tratar con la serpiente, con el dragón, con los falsos profetas, antes de tratar con todas las cosas malas, primero trata con su iglesia. Los primeros capítulos, hasta el capítulo 4,
de Apocalipsis, Jesucristo trata primero con su iglesia. El apóstol Pedro tenía razón cuando dice que el juicio o la restauración, como dice, empieza primero en la casa de Dios. Antes que el Señor juzgue al mundo, tiene que tratar con su propia iglesia. El libro de Apocalipsis fue escrito por el último de los 12 apóstoles, que es Yohanan. Yohanan, en español Juan. Yohanan en hebreo significa Dios da gracia. Es interesante que el último apóstol se llama Dios da gracia. El hermano de Juan, Jacob, en español Santiago, fue el primero de los 12 apóstoles que murió. El libro de Apocalipsis probablemente fue escrito entre el 92 y el 96 detrás de Cristo. En un tiempo, mejor dicho, donde Juan fue enviado a una isla. Esa isla la encontramos a unos 60 kilómetros de la costa de lo que hoy conocemos como Turquía. Y Juan fue exiliado durante el reinado del emperador romano Domician, que gobernó del 81 al 96. A partir del 86 detrás de Cristo, el emperador Domiciano se dejó proclamar Señor y Dios, Kyrios et Theos en griego. Y Juan era el último de los apóstoles de Jesucristo. A partir de ahí, todos los apóstoles que vinieron eran apóstoles nombrados por el Espíritu Santo. Otra vez. Los primeros 12 apóstoles eran los apóstoles nombrados por Jesucristo. A partir de Jesucristo, cuando vino el Espíritu Santo, el que nombra, el que llama, el que pone en ministerio es Dios, el Espíritu Santo. Y dice aquí, Él dice que se le reveló en el día del Señor. El día del Señor, como dice en versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, yo no creo que Juan en el día del Señor estuvo en el Espíritu y los otros días estaba en la carne. Todos los días son el día del Señor. Cuando habla del día del Señor, normalmente se refieren al Shabbat, el Shabbat. Pero desde que vino Jesucristo, el descanso, el Shabbat, es una persona. Como dice en la carta del Hebreo, capítulo 3, capítulo 4, Jesucristo es nuestro descanso, nuestro Shabbat. Venid a mí y yo os haré descansar y encontraréis descanso por vuestras almas. Para recuperar de nuevo el poder del Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer y cómo recuperar el poder del Espíritu Santo? Así se llama esta enseñanza en este día. ¿Cómo recuperar el poder del Espíritu Santo? Cuando tú lees el mensaje a la iglesia en Éfeso, te darás cuenta que Jesucristo, antes de corregir una cosa incorrecta, Él amablemente, primero, le dice las cosas que hacen bien. Te voy a dar un consejo. Si tú quieres corregir a alguien, primero dile cosas que hace bien. Y luego tendrás un puente de conexión, de relación, para poder darle una ayuda para cambiar. Jesucristo, antes de decirle a la iglesia en Éfeso, y esa iglesia en Éfeso, es interesante que las 7 iglesias de Apocalipsis, solo a una iglesia, Jesucristo le reprende. Es esa iglesia que incluso perdió una carta del apóstol Pablo, la iglesia de Laodicea. La iglesia de Colosenses y la carta de Colosenses y de Laodicea juntamente fueron escritas, pero Laodicea, así como eran tibios, perdieron la carta. Cuando hay gente que no le importan las cosas de Dios, pierden las cosas de Dios. Y la primera iglesia que fue nombrada en Apocalipsis es la iglesia de Éfeso.
La iglesia de Éfeso es tan importante porque quiero que sepas que existe la carta a la iglesia de Éfeso, 6 capítulos, el mensaje a los ancianos de Éfeso, la carta de Hechos, capítulo 20, la carta a Filemón, primera y segunda de Timoteo también son cartas indirectas a la iglesia de Éfeso. Ahí te das cuenta la importancia de Éfeso. La carta a los Éfesos, que viene detrás de la carta a los Gálatas, es impresionante esa carta. Yo te animo a estudiarla, a copiarla con la mano. En el seminario bíblico yo dejaba a todo alumno, en la facultad, dejaba a todo alumno al principio, porque daba una enseñanza de 9 meses, solo de la carta de Éfesos. Yo me acuerdo que era más de 700 hojas que tenía que enseñar. Historia y muchas cosas más. Ese nombre Éfesos, en griego Efesos, significa deseo ardiente. Era una iglesia con fuego. Y el Señor dice, mira, te felicito. Conozco tu paciencia, tu obras, tu arduo trabajo. Conozco que no puedes soportar a los malos y muchas cosas buenas. Y al último dice Jesucristo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y querido oyente, por favor, le pido por favor que me dé un poco de atención muy especial, porque quiero una cosa. Cuando dice Jesucristo, has dejado tu primer amor, siempre nosotros lo interpretamos al amor que nosotros tenemos al Señor. Pero quiero decirte, querido oyente, mire, con la mano al corazón, mire, con la mano al corazón. Tu vida no depende de tu amor al Señor, sino del amor del Señor a ti. Antiguamente, bajo la ley, había una demanda. Bajo la ley había la demanda, ama al Señor, vive en santidad. Había una demanda. Pero el mejor de nosotros, bajo la ley, falló. David. Pero bajo la gracia, el peor de nosotros recibe perdón, la justicia y la salvación. Claro, es importante amar al Señor, por supuesto, más. Yo personalmente creo, es mi opinión, que una persona, hasta que no conozca realmente a Jesucristo, no va a estar feliz. Probablemente usted me está oyendo, probablemente usted a lo mejor no es creyente, no es cristiano, agnóstico, probablemente ateo, y me está oyendo y no se puede imaginar. Y yo le comprendo de todo corazón. Y le digo por qué. Porque yo tampoco creía en nada, en absolutamente. Era cínico, me burlaba de todas las cosas que tenían que ver con la fe, con cristianos, con cualquier religión. Yo tuve, de niño, mis amigos musulmanes me llevaron a la mezquita. Y allí estuve yo en la mezquita, de niño, estudiando un poco de árabe y estudiando el Corán. Pero yo le dije a mis amigos, hey, come on, esto es un rollo. Luego me querían, los otros amigos portugueses e italianos, me querían involucrar como monaguillo. Pero yo le dije también, hey, esto es un rollo todo. Yo me burlaba. Hasta el día, y yo sé que si lo cuento, probablemente usted dice, no, eso es imposible. No, tranquilo, de verdad, tranquilo. Si hay algunos que creen que de la nada hubo polvo, hubo gases, hubo una implosión que se convirtió en una extensión, que esa extensión provocó una explosión de gases
Esos gases se convirtieron en nubes, esas nubes se atrayeron por la gravitación, esa gravitación provocó una gravitación tan fuerte que hubo bolas de fuego. Luego esa bola de fuego, por razones del tiempo, que el tiempo no existía en esa forma, por la gravitación de lo uno lo otro, en el universo de repente aparecieron planetas, aguas, células. De las células se multiplicaron y en esas aguas, de esas aguas salieron animales, anfibios, y con el tiempo tú y yo estamos aquí. Vale. Le felicito. Si usted cree eso, me parece muy bien. Absoluto. Absoluto. Si usted cree eso, fantástico. Pero para mí, yo creo que necesitas más fe para creer en la evolución que en la creación. Y yo no creía en nada de eso hasta el día 30 de abril 1989 a las 11:45 de la mañana. Me habían invitado a una iglesia porque yo tenía un compañero de trabajo que era un pesado, pero un pesado de estos pesados que no te dejan en paz. Me hablaba de Jesucristo, que venía en un caballo, que era un cordero y se sentaban sobre un trono blanco. Yo te confieso que yo pensaba que el tipo tomaba cocaína. Me invitó a la iglesia y sorprendentemente tuve un encuentro con Jesucristo, el Hijo de Dios. Alguno me dirá, ¿usted me va a contar que tuvo un encuentro con Jesucristo? Si tú crees en el mono, tú tranquilo, relájate. Así fue. Yes. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo personalmente. Jesucristo en persona. Jesucristo, el Hijo de Dios. Se me apareció. Yo sé que tú a lo mejor no te lo puedes imaginar, pero tranquilo, yo te comprendo. Yo tampoco esperaba eso. Y en un milisegundo, él se me acercó. Y en un milisegundo todo cambió. No lo puedo explicar. Yo no sabía lo que venía. De repente había en mí un hambre profundo de conocer a Dios. En 3 meses no sé cuántas veces leí la Biblia. La leía 11 horas por día, 7 horas por día, tanto que se me cansaban los ojos. ¿Sabe lo que me di cuenta? Que todo lo que yo no conseguía por mis propias fuerzas, Dios el Padre me lo regalaba por la gracia de su Hijo Jesucristo. Y me di cuenta que Dios el Padre nunca esperaba de mí que yo me convirtiera en un judío, cumpliendo la ley de Moisés, porque me di cuenta que no lo iba a conseguir, ni era imposible conseguirlo. Y me di cuenta que la única forma, la única vida a la cual yo fui llamado fue la vida bajo la gracia de Jesucristo. Pero me di otra cosa cuenta. Yo me acuerdo de un señor mayor. Cuando yo me convertí, me vino y me dijo, joven, ese fuego que tú tienes algún día pasará. Y a mí me asustó. Y dije, ¿cómo va a pasar? Si es Dios el que encendió este fuego. ¿Y sabe lo que me di cuenta? Que es verdad, que hay algunos cristianos que pierden su primer amor. ¿Qué es el primer amor? No es tanto el amor que tú tienes al Señor, sino es el amor que tú recibes del Señor. Porque tú y yo no somos la fuente del amor. Dios es amor
Jesucristo es amor, el Espíritu Santo es amor, y dejar el primer amor es desconectarte de la fuente del amor. Y Jesucristo le dice a la iglesia en Éfeso, le dice: yo conozco tus obras. Y luego dice: pero recuerda que has dejado tu primer amor. Y dice: recuerda de dónde has caído. ¿Sabes qué? De la ley nadie puede caer. De lo único que uno puede caer es de la gracia. Según Gálatas 5, versículo 4, ¿cómo puede caer uno de la gracia? De la gracia uno no cae por un pecado individual. A lo contrario, el apóstol Pablo dice en Romanos 5, versículo 20, que la gracia desarrolla su poder en el momento más oscuro de tu vida. En segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, semejante cosa dice, que en el momento más débil de tu vida, la gracia desarrolla el poder más poderoso de tu vida. Queridos, la gracia de Jesucristo es impresionante. Si tú eres cristiano, tú no vives bajo la ley de Moisés. Y también ten cuidado que no te metan bajo la ley legalista que algunos inventan por aquí o por allá. ¿Cómo te das cuenta que vives bajo la ley? Tú vives bajo la ley cuando estás cansado del camino, no inspirado del camino. Cuando tú piensas que tienes que trabajar para hacer las cosas de Dios. ¿Qué es la gracia de Jesucristo? La gracia es que Dios el Padre, todo lo que tú no lo consigues por tu propia fuerza, Él te lo regala. La gracia es Dios el Padre te regala todo lo que necesitas. La santidad, esa vida perfecta, el temor de Dios, la justicia y muchas cosas más. Y Jesucristo, a la primera iglesia que le escribe probablemente lo más importante. Tengo contra ti que has dejado el primer amor. Recuerda tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Os quiero dar 5 cosas que en esta mañana, cuando me levanté a las 3:30 de la mañana y estuve orando, sentí como una palabra profética para hoy. Lo que voy a decir ahora solo para vosotros. Esto no lo voy a repetir seguramente jamás. Es algo que yo percibo del Señor, que es como un mensaje, no solo una palabra, un mensaje ahora. Y déjame darte estos puntos brevemente. Atención. ¿Cómo recuperar el poder del Espíritu Santo? Escribe: primero, regresa a tus hábitos antiguos. Porque dice Apocalipsis: acuérdate de a dónde has caído. Acuérdate lo que has dejado. Haz las primeras obras. Regresa a tus hábitos antiguos. ¿Te acuerdas? Cuando tú te convertiste, ¿cómo tú vivías? Te tomabas tiempo para el Señor, buscabas su palabra, su presencia. Hábitos buenos que probablemente has dejado. Primer punto para recuperar el poder del Espíritu Santo: regresa a tus hábitos de leer la Biblia, ir a la iglesia, a tus hábitos antiguos en el Señor. Segundo, haz las primeras obras de la fe. ¿Te acuerdas de esa fe que tenías genuina, inocente y te creías todo? Regresa de nuevo a esa primera fe. Esa primera fe que confiaba al Señor para todo, que no tenía dudas de nada. Tercero,
libérate de toda basura espiritual. Saca la basura, saca las dudas, saca esa ceniza del fuego antiguo, saca la basura de tu vida. Cuarto, busca de nuevo la intimidad con el Señor. Busca de nuevo la cercanía de su palabra, de su iglesia. Y quiero decirte que no te puedes imaginar la importancia de la iglesia. La iglesia es muy importante, muy, muy importante. Algunos tienen mala experiencia, lo lamento que has tenido mala experiencia, pero no la has tenido con la iglesia, la has tenido con personas que van a la iglesia. Y en vez de hacerte bien, te hicieron daño. Eso lo lamento, pero la iglesia no te hizo daño.